Hola a todos, seguimos con la serie de videos sobre transformaciones. Hoy veremos una transformación bilineal. Este ejercicio es el número 12 de la serie de trabajos prácticos. Como vimos en el apunte, el primer paso para resolver un ejercicio de este tipo es despejar la variable z en función de w, puesto que las condiciones de la región a considerar se encuentran generalmente en el plano XY. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Multiplicamos por iz más 1 a ambos lados de la igualdad y tenemos w por iz más 1 igual a 1. Después aplicamos propiedad distributiva, tenemos w por iz más w igual a 1. Luego restamos w a ambos lados de la igualdad y tenemos y wz, recordemos que en los números complejos vale la propiedad conmutativa, ¿sí? Es igual a 1 menos w. Finalmente, para despejar z, dividimos todo por iw y tenemos z igual a 1 menos w sobre iw. Muy bien, posteriormente tenemos que llegar a una expresión que relacione a x y a y en función de u y de b. Para ello vamos a escribir esta ecuación de la siguiente manera. X más y por y es igual a 1 menos u más ib. Todo esto dividido y por, entre paréntesis, u más ib. Operamos esta expresión y ¿qué tenemos? X más y por y es igual a 1 menos u menos y por b, dividido menos b, porque y por y es y cuadrado, que es menos 1, más y por u. Bien, y aquí lo que usualmente se hace es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos b menos y por u sobre menos b menos y por u. Y aquí debemos operar. Entonces, x más y por y va a ser igual a, y a fin de no equivocarnos ni confundirnos, vamos a hacer este producto paso por paso. Sería 1 menos u, que multiplica a menos b, más 1 menos u, que multiplica a menos y por u, más menos ib, que multiplica a menos y por u, más menos ib, que multiplica a menos y por u. Todo esto dividido. Y aquí recordamos la propiedad de un número complejo multiplicado por su conjugado, que nos da la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. En nuestro caso, ¿qué sería? Sería menos b al cuadrado más u elevado al cuadrado. Muy bien. Y ahora hacemos las distributivas. Entonces, tendríamos que x más y por y va a ser igual a menos b, menos por menos da más v, menos y por u, menos y por u cuadrado, más y cuadrado por v, más y cuadrado. Y aquí hemos tenido un pequeño error, por más que lo hayamos hecho paso por paso. Aquí escribimos esta misma expresión dos veces. Sin embargo, la primera era menos ib multiplicada por menos b, y la segunda era menos ib multiplicado por menos y por u. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Bien, con la corrección ya hecha, ¿qué tendríamos? Tendríamos este término de aquí, que sería esta multiplicación, más menos ib por menos b. Eso nos dejaría más y por b cuadrado. Todo esto dividido
b cuadrado más u cuadrado. Muy bien, ya casi terminamos. Entonces, ¿qué tenemos? Que x más y por y va a ser igual a... Si nos fijamos, aquí tenemos un y al cuadrado, que y al cuadrado sabemos que es menos 1. Entonces tenemos menos v y acá tenemos un más v. Este término se puede cancelar con este término. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos b más y, saco factor común y, de u cuadrado más b cuadrado menos u. Todo esto dividido b cuadrado más u cuadrado. Entonces repartimos los denominadores y ¿qué tendríamos? X más y por y, que es igual a menos b sobre b cuadrado más u cuadrado, más y por u cuadrado más b cuadrado menos u, dividido b cuadrado más u cuadrado. Bien, entonces por igualdad de números complejos, ¿qué tenemos? Que x es igual a menos b sobre b cuadrado más u cuadrado, e y es igual a u cuadrado más b cuadrado menos u, dividido b cuadrado más u cuadrado. A este lo vamos a llamar 1 por costumbre y a este lo vamos a llamar 2. Vemos además que como las fronteras están en términos de y, lo que tendremos que hacer es aplicar estas condiciones sobre la ecuación número 2 que hemos encontrado. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, comencemos con la primera parte. La primera parte la vamos a escribir como y mayor que 0, ¿sí? Por lo tanto, por la ecuación 2 tenemos que u cuadrado más b cuadrado menos u, todo esto dividido b cuadrado más u cuadrado va a ser mayor que 0. Entonces, multiplico por el denominador de esta expresión a ambos lados. ¿Y qué tenemos? Tenemos que u cuadrado más b cuadrado menos u va a ser mayor que 0. Y esta que tenemos aquí es la ecuación de una circunferencia. Si la comparamos con la ecuación canónica, ¿qué tenemos? Recordamos que la ecuación canónica de una circunferencia tiene la forma de u cuadrado más b cuadrado más a por u más b por b más c igual a 0. Muy bien. En este caso, a es igual a menos 1. ¿Sí? B es igual a 0 y C es igual a 0. De la ecuación canónica de la circunferencia también sabemos que A es igual a menos 2 veces U0, B es igual a menos 2 veces B0 y C es igual a U0 cuadrado más B0 cuadrado menos R cuadrado. ¿Ok? Entonces, de acá podemos determinar el centro de la circunferencia y su radio. Como lo hacemos sabiendo que U0 y B0 hacen referencias a la coordenada en el eje U y en el eje B del centro de la circunferencia. Entonces, despejamos. Menos 1 va a ser igual a menos 2 veces U0. Entonces, U0 va a ser igual a 1 medio. Y ya tenemos la coordenada en U. Muy bien. B es igual a 0 y esto va a ser igual a menos 2 veces B0. Entonces, B0 tiene que ser igual a 0. Vamos a escribir eso. Menos 2 veces B0. Entonces, B0 es igual a 0. ¿Sí? Y ya tenemos la coordenada del centro de la circunferencia en el eje B o en el eje imaginario si lo queremos ver así. Por último, sabemos que C es igual a 0, pero C es igual a U0 cuadrado más B0 cuadrado menos R cuadrado. Y de aquí podemos despejar R. Entonces 0 va a ser igual a U0 cuadrado, que es 1 medio, ¿sí? Al cuadrado, más B0 cuadrado, 0 al cuadrado, menos R cuadrado. Entonces, R cuadrado va a ser igual a 1 medio al cuadrado. Por lo tanto, R va a ser igual a 1 medio. Y así conseguimos las coordenadas del centro de la circunferencia y su radio a través de la ecuación canónica. Muy bien, entonces determinamos la siguiente región. La siguiente región dicen que son los i's menores que 2. Entonces reemplazamos y por la expresión que hemos encontrado nosotros. U cuadrado más b cuadrado menos u sobre b cuadrado más u cuadrado va a ser menor a 2. Entonces, u cuadrado más b cuadrado menos u
va a ser menor a 2 por b cuadrado más u cuadrado. Entonces, u cuadrado más b cuadrado menos u va a ser menor a 2 veces b cuadrado más 2 veces u cuadrado. Restamos 2 veces b cuadrado y 2 veces u cuadrado a ambos lados de la expresión. ¿Y qué nos queda? Nos queda u cuadrado más b cuadrado menos u de esta parte menos 2 veces u cuadrado menos 2 veces b cuadrado, y esto va a ser menor que, si restamos esta expresión, nos queda 0. Muy bien, hacemos esa resta y ¿qué nos queda? Nos queda menos u cuadrado menos b cuadrado menos u menor que 0. Multiplicamos todo por menos 1 y ¿qué nos queda? Nos queda que u cuadrado más b cuadrado más u va a ser mayor que 0. ¿Sí? Y aquí tenemos otra ecuación de una circunferencia. Comparando nuevamente con la ecuación canónica de la circunferencia, vemos que en este caso a va a valer 1, b vale 0 y c vale 0. Entonces, tenemos que a es igual a 1, b es igual a 0 y c es igual a 0. Del primero, ¿qué vamos a despejar? Vamos a despejar el valor de la coordenada u0. Entonces, 1 va a ser igual a menos 2 veces u0. Entonces, u0 va a ser igual a menos 1 medio. Ya tenemos la coordenada en u0. De la segunda, 0 va a ser igual a menos 2 veces b0. Entonces, b0 es igual a 0. ¿Sí? Y de la última vamos a despejar el radio. Entonces, sabemos que 0 va a ser igual a u0 al cuadrado, en nuestro caso es menos 1 medio al cuadrado, más 0 cuadrado menos r cuadrado. Entonces, r cuadrado va a ser igual a 1 cuarto, es decir, menos 1 medio al cuadrado, que es 1 cuarto. Muy bien, entonces r va a ser igual a 1 medio. Hemos encontrado entonces las coordenadas del centro de la circunferencia y su radio. Tenemos que es la circunferencia centrada en menos 1, 0 y radio 1 medio. Muy bien, el siguiente paso que vamos a hacer es graficar estas dos regiones que hemos encontrado. Muy bien, aquí tenemos entonces las dos circunferencias que tenemos que graficar. La primera que encontramos es esta, u cuadrado más b cuadrado menos u mayor que 0, que se corresponde con la circunferencia centrada en 1 medio en el eje real y 0 en el eje imaginario, y radio 1 medio. Bien, vamos a graficar esa. Bien, hemos graficado entonces estas dos líneas que cortan al eje imaginario en 1 medio, que nos serán de gran ayuda, puesto que el radio de nuestra circunferencia es de 1 medio. Entonces nos estaríamos refiriendo a esta circunferencia de aquí. Si nos fijamos la condición, dice que son todos los números por fuera de esta región. Entonces deberíamos pintar todo el plano complejo por fuera de esta región. Bien, grafiquemos la segunda. La segunda nos dice u cuadrado más b cuadrado más u mayor que 0, que se corresponde con la circunferencia centrada en menos 1 medio, 0. ¿Sí? Entonces, el menos 1 medio lo tendríamos por aquí. Y su radio es 1 medio. Entonces, debería ser una circunferencia parecida a esta. Grafiquemos eso. Bien, si ahora nos fijamos en la condición, dice que son todos los números por fuera de esa circunferencia. Entonces, deberíamos marcar todo el plano complejo por fuera de estas dos circunferencias, que son justamente los números que cumplen estas dos condiciones a la vez. Y esa sería entonces nuestra región R', que se obtiene de aplicar la transformación bilineal que vimos al principio. Y de esta manera entonces se resuelve el ejercicio número 12 de la serie 2 de trabajos prácticos.